hecho, lo acabamos de ver. De hecho, lo acabamos de ver el módulo anterior, se terminó en este mes, y yo Ujú, quedé fascinada. Luego también otra de, pues, las formas de expresión, pues, de la escucha activa y todo, de la pirámide de Maslow, también, ujú, pues, de las mucho de necesidades. Sarah Ajá. Cobb, con lo de los círculos. Bueno, o sea, me ha encantado la maestría, estoy muy sorprendida y por tantas cosas que se nos van pasando o que en su momento en nuestra capacitación no las vimos, y como no es algo que llevemos cotidianamente, se nos olvida, y de repente este tipo de capacitaciones voluntarias o como maestrías así nos refrescan todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y no encajonarnos como en las de siempre, sino que ay, se nos olvidan las otras y de repente, oye, no, acuérdate que sí existen y las podemos implementar, y pues eso es lo que me ha gustado mucho. Muchos temas, bueno, en esta maestría hay muchos temas en cuestiones penal que yo no llevo, entonces también he aprendido mucho porque pues también de repente nos mandan al Poder Judicial, pero hay una mediadora que fue defensora pública en materia penal y es la que normalmente lleva las mediaciones penales, ¿verdad? Pero pues ya con esto ya a ver si nos podemos animar a lanzarnos al ruedo en otras materias como penal y en o- Bueno, y pero sobre, eh, ajá, ¿mande? adelante, No, está sígale, sígale. bien. Pero sobre todo que van con bases sólidas y bases firmes, porque por mucha buena voluntad, y bueno, dicen que el infierno está sembrado de buenas voluntades, ¿no? Entonces, no se Ah, trata de solamente querer hacer las cosas, sino tener sustento y fundamento para hacerlo correcta y adecuadamente. Ayer en la tarde-noche estaba comentando un garrafal error que cometieron en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Genaro García Luna, cuando a una víctima indirecta, la esposa de una persona secuestrada, su psicóloga le recomienda, como parte final de su proceso terapéutico, el ver y platicar con el victimario, con el generador de la violencia, es decir, con Daniel Arismendi, el mocha oreja, sí. famosamente. Bueno, pues cometieron todos los errores posibles, porque hablando de la justicia restaurativa que comenta, es importante no solamente a la víctima o al ofendido, o a la ofendida en este caso, sino también al victimario, llevar ese proceso de preparación previo para la conciencia Ujú. y entender que esa conducta que realizó pues tuvo consecuencias muy graves en la vida de la parte física, pero también en la parte del ámbito psicológico de la víctima directa y de todas las demás, ¿no? Los familiares, en este caso la esposa. Pero no lo hicieron así, entonces cuando va la señora viuda al penal federal de Jalisco, al de Puente Grande, pues llaman a los locutorios a este señor, pues va enojado, va muy molesto, no la guía de visita no tenía nada que hacer, obviamente no hubo una preparación previa, y pues se generó lo que ya están imaginando, una confrontación en donde la señora le dice, oye, ¿por qué mató? O sea, ¿por qué tuvo que matar a mi marido? Y le contesta el otro, muy airado, no, yo no lo maté, lo mataste tú, porque no me diste mi dinero, tú fuiste la que lo mató, trasladándole la culpa, La culpa. ¿no? Y entonces, pues todo ese proceso terapéutico erróneamente llevado, de años, porque sí lo supe yo de primera mano, se echó a perder, ¿no? En breves 5 minutos, 3 minutos que estuve frente al víctima, porque fue incorrectamente realizado. Entonces, con con este saque, pues entonces es de lo que vamos a abordar en este módulo, en esta materia, que será el resumen o la síntesis de todo lo que ya vieron en su posgrado, en estos semestres de esta maestría, de cómo lo podemos aplicar ya en casos concretos y haremos algunos
simulacros, algunas dinámicas, donde por instrucciones del doctor Camilo, que es buen amigo mío, por supuesto, también nos conocemos de hace muchos años, en el ámbito de la capacitación a los mal llamados operadores, porque pues no están operando ni una máquina ni operando un cuerpo humano, sino están trabajando con otro tipo de circunstancias, de emociones, sentimientos, procesos neurofisiológicos que se llevan cuando hay un conflicto de intereses entre dos personas, llámese en materia civil, familiar, laboral y de las más complicadas, que es la materia penal, porque implica una conducta delictiva de la persona A, el sujeto activo, al sujeto pasivo. Y el resultado es muchas veces de imposible reparación, como es un homicidio, o en el otro caso de delitos sexuales. Pero pues no se trata de a ver qué sale, como diría el Borras, el personaje del programa de los 70, a ver qué tal, echando a perder se aprende. No, porque hay una muy grave y muy grande responsabilidad cuando asumimos una defensa o conducir o ser un facilitador en un proceso de mediación, etcétera. Entonces, pues bueno, bajo estas premisas, pues es lo que vamos a abordar, ¿no? Vamos a retomar temas de comunicación, lenguaje, habla, código, las emociones, los procesos neurofisiológicos, para después entrar pues ya a la materia propiamente, ¿no? Eh, pues muchas gracias por la participación. Eh, eh, ¿Quién más quisiera participar? Somos, bueno, 3 alumnos, Isis, Monse y José Alfredo. Usted es Monse, ¿verdad? Sí, yo soy Monse. Bueno, mucho gusto. Mucho Isis, gusto. adelante. Sí, Bueno, gracias. Bueno, pues yo a diferencia de algunos de mis compañeros no estoy como muy relacionada en el trabajo con los mecanismos alternos, o sea, yo no estoy como en un centro de mediación. Eh, Soy proyectista en una sala penal aquí en el estado de Colima, entonces, pues a mí me motivó mucho meterme a la maestría porque yo en mi carrera tuve una materia que era enfocada a los mecanismos alternos. Entonces yo la tuve casi al inicio de la carrera y se me hizo muy interesante, así que cuando escuché que estaba abierta esta oportunidad, pues mi compañera, que también es proyectista, y yo nos motivamos y nos metimos pues por la materia. Se nos hizo muy interesante y creo que nos ha servido mucho. Bueno, a mí en lo personal, pues antes de estar en el cargo de proyectista jurídico, fui actuaria. Entonces, justo cuando yo me desarrollo como actuaria, que es el año pasado, nos tocó una materia que era muy relacionada con el tema psicológico, cómo pues tratar, por así decir, el primer contacto con una víctima, saber escuchar, saber pues un poco del manejo de las emociones. Y justo cuando me toca, le digo, estar de actuaria, es cuando la tengo. Entonces me sirvió mucho porque recuerdo una ocasión, me tocó notificar a una víctima de feminicidio, que era la mamá de esta pues joven a la que matan. Entonces fue algo muy difícil. La señora pues evidentemente ya no quería saber nada del asunto, entonces sí fue como ese primer contacto, tratar de controlar un poco la situación. Y si bien es cierto, pues yo no comprendía su situación y pues definitivamente no he estado en su lugar, pues sí decir que pues uno lo lamenta de primer instante, pero pues finalmente es nuestro trabajo y como tratar ahí de, pues sí, como controlar un poco en la medida de lo posible el suceso. Y en alguna otra ocasión también me tocó con un asunto de homicidio calificado. Ahí el asunto ya estaba claro. A mí me tocó emplazar a la mamá del hombre al que mata. Bien. Y ella se me hizo muy curioso su asunto porque ella entre líneas me dijo que quería llegar a una conciliación o mediación. En un primer momento que ella ya no quería saber pues, tampoco nada del asunto, que ella no quería saber si iban a absolver o no al asesino, pero que ella lo único que quería saber pues era por qué habían matado a su hijo, porque de la carpeta de investigación no se desprendía nada. Si bien es cierto, pues quedó acreditado el delito, quedó acreditado todo lo demás, su responsabilidad, pues nunca se supo el por qué y que ella era lo único que quería saber, que a ella no le interesaba nada más
que ella ya no quería saber nada, pero que de ser posible, pues yo asentar en el acta de notificación que era su deseo reunirse con la persona en el cerezo y escuchar de voz propia, pues, por qué había hecho esto. Entonces, pues sí, creo que han sido de las como situaciones que más me marcaron estando de actuaria y pues uno con más motivación, yo creo que le echa ganas aquí a la maestría, y pues me ha servido mucho para eso. Y en los proyectos también, en el tema de los mecanismos en materia penal, así que pues yo estoy muy contenta y espero pues ya este último bloque terminar igual. Ok, pues muy bien. Muchas gracias, Isis. Eh, a ver, José Alfredo, ¿cómo estamos? Adelante, gracias, Isis. Escuchamos a José Alfredo. José Alfredo a la una, José Alfredo a las dos. Maestro, nuestro compañero José Alfredo desde la semana, la clase anterior, Ajá. comentó, no sé si está, ahorita ya puso en el chat, pero que su teléfono no le sirve el video y el audio para ver, no sé si pueda escribir su opinión por chat, déjame ver. Sí, está bien. Bueno, correcto, perfecto. Sí, muy bien. Está muy bien. A ver, entonces, ahorita leemos a José Alfredo. Bueno, eh, pues no sé si ya también ustedes tuvieron la oportunidad de, de revisar mi perfil académico y profesional, algún comentario o por parte de coordinación quieran hacer la presentación oficial. Si no, pues ya para ir arrancando con, propiamente dicho, con los trabajos de esta materia, de este módulo. A ver, vamos a ver en el chat. José Alfredo, ok. No hay inconveniente. Un mensaje directo. Ok. Aunque tengo ok, José Alfredo. Bueno, muy bien. Sin ningún problema, al contrario, con mucho gusto iniciamos. A ver, por parte de coordinación, coméntenos las partes administrativas y técnicas del módulo. Coordinación, adelante. Ok. Bueno, entonces, pues siempre, como dicen, pasan estas cosas en un trabajo en vivo, así que bueno. Me presento entonces con ustedes. Soy el maestro Guillermo Alcántara Mendoza, maestro en Derechos Humanos. Tengo mi licenciatura es en Derecho en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, una maestría en Derechos Humanos con vertiente o en énfasis en Derechos Humanos y Seguridad Pública. Actualmente soy aspirante al grado de doctor por la Universidad Benito Juárez Autónoma de Oaxaca. Hola, doctor. ¿Sí me escucha? Es que no lo Hola. escucho nada. Como que mi internet está fallando. No Ok, lo ok. escucho. ¿Me escucha? ¿Me Bueno, escucha? sí, Sí. sí. ¿En qué puedo apoyarlo? Les comentaba si les compartió mi perfil profesional a los compañeros de alumnos, si ya me ubican o si lo hacemos de viva voz para que me hagan Eh, la presentación. si quiere, usted puede hacerlo de viva voz. Ok, ¿Sí? bueno, pues Una entonces, pregunta, es que se me está yendo un poquito el internet. No sé por qué desde que inicié estaba hablando, pero creo que no me escuchaba. Entonces, se me está yendo un poquito el internet. Como está lloviendo, he tenido problemitas ahorita con el internet, pero yo estoy al pendiente. ¿Sí? ok, bueno, Gracias. bueno, pues muchas gracias. Solamente de coordinación, eh, le comentaba también a la maestra Aisley Pino y al doctor Camilo que en esta ocasión vamos a llevar eh, la materia, en lugar de 5 sesiones, le pedí que hiciéramos 4,
por motivos también yo de agenda para el mes de agosto, que era cuando estaba proyectada que concluyéramos el 3, 4, el 6 de agosto. Yo tengo también un viaje fuera del país, entonces para ir acortando los tiempos, pero eso no significa que no agotemos el temario y como estoy proyectando yo el desarrollo de la materia. Bueno, entonces eso para que lo tengan ustedes en cuenta, cómo vamos a quedar en la agenda de, del desarrollo de esta materia. Eh, en cuanto a fechas, en cuanto a participación, pues bueno, les reitero y creo que es muy evidente que seamos muy proactivos porque la materia en sí, la maestría en sí, lo solicita, es más, lo exige la proactividad por parte de los maestrantes para llevar un proceso de aprendizaje significativo de los contenidos de cada una de las materias y del posgrado en general, y en esta última también, para que se apropien de los contenidos y los puedan realizar y llevar a la práctica cotidiana. Por eso empecé de alguna manera provocando la participación de esta forma, ¿no? De que cómo les fue, como qué opinión tienen ya al concluir la materia. Este caso que es 100% verídico, y ahorita les voy a comentar ya mi parte profesional, el por qué me enteré de primera mano, pero esto es hablar de seres humanos, de seres vivos, como somos nosotros, el animal humano, es mucho, mucho, muy importante y mucho, muy trascendente, porque, pues ustedes habrán escuchado la frase, el refrán popular de que cada cabeza es un mundo, y sí, cada cabeza es un mundo por el cúmulo de experiencias, de vivencias, de todo el aprendizaje que nos heredaron nuestros papás, ellos a su vez de sus papás y de sus papás, de sus papás, de sus papás, eh, y que ha sido una constante. Si ustedes han leído en alguna ocasión de su vida, y si no se los recomiendo que lo hagan, la Ilíada, aquel, ella, novela histórica de poemas de los griegos de la época muy, muy antigua. Si se ponen a ustedes a verla con una perspectiva ahorita ya con los conocimientos que tienen, se darán cuenta que la psique humana pasaron más de 4000 años de que se tienen referencia de esa guerra de Troya, que sí existió Troya y que la guerra de Troya sí se dio, sí se realizó. Pues los seres humanos no hemos cambiado. Intrigas, odios, envidia, amores, desamores, rencores, etcétera, etcétera. Seguimos siendo los mismos seres humanos con todo un complejo de emociones y sentimientos, iguales que los protagonistas de la novela histórica esta de Troya, ¿no? Bueno, de la Ilíada, y que desde ahí se deriva la historia de Troya y hasta la película de Hollywood. Pero lo único que cambia pues es la tecnología, los mecanismos de comunicación, ahora con estos dispositivos electrónicos de comunicación a distancia, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, pero fuera de eso seguimos siendo exactamente los mismos seres, a veces racionales y muchas veces irracionales, donde, como se dice también coloquialmente, ¿no? Por amor se abdican tronos, es decir, se renuncia a un trono, a un reino, y por desamor también se llega al homicidio, ¿no? Que históricamente, a lo largo y ancho de este planeta, ha quedado demostrado. Entonces, si partimos de estos primeros elementos para hablar de esta materia, que tiene que ver mucho con la persona humana, pues es importante también comentarles y decirles que quien ha leído, además de la Ilíada, de esta historia épica narrada por Homero, poeta griego,
sabía de memoria cada uno de los versículos que conformaron a la Ilíada, pero también quien ha leído, y eso es algo muy importante, estudios o ensayos sobre etología. Quiero que me levanten la mano. Primero, para saber esta parte de la biología, esta área de conocimiento, a qué se dedica, cuál es el objeto y el método de estudio de la etología. Monse, Andrea, Isis, José Alfredo, bueno, tú, José Alfredo, a partir del chat, pero levántenme la manita y Yo vamos no, provocando también la participación. No. Ok. ¿Quién más? yo no. ¿No? Bueno, la etología, ya con muestreo, es una área, una rama derivada de la biología, el estudio de los seres vivos, pero la etología tiene que ver con el estudio del comportamiento de los seres vivos en un estado natural, en su vida dentro de su hábitat. Leones, lobos, aves, abejas, etcétera. Y de ahí, pues bueno, vamos a irlo engasando y vamos a entender que, bueno, los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, como estamos clasificados a día de hoy, pues somos finalmente unos seres vivos que hemos ido evolucionando a partir de procesos naturales, históricos, pero que no dejamos de tener comportamientos atávicos. También, ¿qué significa el comportamiento atávico? El comportamiento atávico es al que tenemos al día de hoy nosotros, basado en los instintos, en los impulsos naturales de nuestra parte del córtex cerebral. ¿Qué significa esto? Que para nosotros realizamos ciertas conductas o ciertos comportamientos que son de manera espontánea, natural, sin que nosotros tengamos un proceso neurofisiológico, cognitivo, que racionalicemos y entendamos qué es lo que estamos haciendo, sino que es un impulso derivado de otro impulso externo. Y esos son comportamientos atávicos que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad o de la evolución del ser humano. Y esos impulsos tienen que ver con un aspecto de la etología humana. La etología, repito, es un área de la biología que se encarga del estudio del comportamiento de los seres vivos en un entorno natural, ¿no? Cómo se comportan y cómo se interrelacionan, pongamos un ejemplo, elefantes o delfines, ¿no? En su vida social, en sus procesos de apareamiento, de alimentación, de control o de búsqueda o mantenimiento de un territorio. Y de ahí, pues bueno, vienen derivados, pues la competencia, el establecimiento de jerarquías, el establecimiento de mecanismos de comunicación. Pongamos un ejemplo más cercano. Observemos a nuestras mascotas que conviven mucho con nosotros al día de hoy en la sociedad humana del siglo XXI. Los perros, los famosos perrijos, Perrijos. ¿no? Que ahí también vamos a ver y vamos a hablar también de ciertos comportamientos de parafilia, ¿no? Porque tiene que ver también con una sociedad donde los seres humanos hemos querido desarrollarnos en lo económico, en lo social, en lo personal, educativo, pero hemos dejado de lado también la parte del establecimiento de familias y entonces trasladamos sentimientos paternales hacia las mascotas. Pero bueno, es otro tema, que lo vamos a ver y lo comentamos, pero por el momento regresemos al tema principal de la etología. Los seres humanos en nuestro desarrollo y en el devenir hemos ido adquiriendo costumbres, comportamientos derivados del estado gregario en el que nos encontramos, es decir, de estar conjuntados en una sociedad para tener un apoyo, una distribución de actividades, de oficios para el bien común.
El bien común no desde el punto de vista jurídico, sino del bien común desde el punto de vista de la cosa de todos, de esa convivencia y esa primeros establecimientos de un bienestar. Las sociedades, tanto humanas como las sociedades de los grupos de dos o más individuos en la naturaleza, llámese leones, perros, elefantes, etcétera, etcétera, se conjuntan ¿para qué? Para que entre todos se conformen y se brinden seguridad física, seguridad territorial, seguridad alimentaria. Los seres humanos, en ese orden de ideas, también nos hemos ido conjuntando y a lo largo del desarrollo de la humanidad nos hemos dado cuenta que algunos tenemos mayores habilidades, mayores actitudes a desarrollar ciertos mecanismos manuales que otros, y entonces se va dando la diferenciación en los roles, en los juegos y los roles y papeles que tenemos en la sociedad. Eli Chinoy, un sociólogo, así lo establece en una de sus obras, El hombre y la sociedad, donde establece precisamente a partir de la observación cómo se van dando ese juego de roles y papeles del hombre en una conformación social humana desde el punto de vista ya moderna, desde que el hombre somos Homo sapiens sapiens. Bueno, pero independientemente de todo ello, y esto es a lo que quiero aterrizar, no podemos dejar de lado que los seres humanos, al día de hoy, por mucho internet, por mucho Instagram, por mucho Facebook y todas las redes sociales y todas las aplicaciones que tenemos para el posicionamiento global, etcétera, etcétera, no dejamos de ser unos seres vivos que tenemos comportamientos atávicos, que es exactamente el mismo comportamiento que el que tuvo el Cromañón, el hombre de Neandertal, el hombre de Tetexpan, que son los primeros hombres o en vías de conformación de los hombres actuales, hombres y mujeres actuales, pero tenemos esos mismos impulsos naturales y esos mismos comportamientos. Desgracia, miedo, alegría, sorpresa, asco, enojo, tristeza. Si se ponen ustedes ya a verlo desde esta perspectiva de maestrantes que estamos ya concluyendo este estudio de posgrado de mecanismos alternativos, ¿de qué se ha basado toda la maestría? Precisamente de entender, analizar el comportamiento humano, enojo, ira, tristeza, asco, para poder analizar, controlar, conducir, que se hagan unas propuestas, que las dos personas, el yo gano, tú ganas, los dos ganamos, escucha activa, la recapitulación, el parafraseo, el estudio propiamente dicho de cada uno de los mecanismos alternativos que establece la ley, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos ya en esta síntesis de este último módulo, ¿de qué hemos hablado? De emociones, ¿sí o no? Y cómo estamos conduciéndolas para un objetivo que se da en común, etcétera, pero estamos hablando de emociones de los seres humanos. Ahora bien, si no lo conocen, se los recomiendo y que forme parte de su acervo bibliográfico, primero como cultura general y que todo el mundo deberíamos de conocer y haber leído, pero en particular para los participantes y alumnos de esta maestría. Es dos publicaciones importantes. Se llama el zoológico humano, el zoo humano, así lo encuentran, el zoo de zoológico en inglés, el zoo humano, y el mono desnudo. Ambos libros fueron escritos por un etólogo llamado Desmond Morris. Búsquenlos, están creo que ya también de libre acceso en PDF, en Google Books, y los pueden descargar. Repito, el zoo humano, el zoológico humano y el mono desnudo. E incluso un tercero que también les va a ayudar para entender a sus mascotas, que se llama Observe a su perro, los tres de Desmond Morris, que deberíamos todos, antes de comprar una mascota,
aprender a comunicarnos. Fíjense cómo es tan importante la comunicación humana y la comunicación humanos con otros seres vivos, con otras especies, que debemos de documentarnos y entender y aprender cómo llevar ese proceso de comunicación antes de comprar la mascota. Más que comprar la mascota, si es pastor alemán o dálmata o chihuahueño, etcétera, aprender cómo comunicarnos. Si no sabemos cómo comunicarnos entre nosotros, humanos, pues imagínense con otras especies. Ahí tiene todo el problema a veces de que perros muerden, perros temerosos, etcétera, porque no sabemos expresar nuestras emociones adecuadamente. Porque no sabemos ni siquiera cuáles son las emociones. Porque no tenemos esa capacidad de demostrar. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, todas son emociones. Ustedes ya lo saben. Tan es bueno enojarse como también es bueno estar triste, como estar contento. Simplemente son emociones, solamente tenemos que aprender en qué momento, cómo procesar esas emociones, el controlar o el aceptar la frustración por ciertas cosas, y eso nos va dando una mayor claridad de pensamiento, de objetividad y de bienestar humano, ¿no? Ok. Hasta este punto, comentarios, dudas, preguntas. No nos esperemos hasta el final. También hablando sobre estas reglas de participación, como les decía, yo estoy abierto a que me levanten la mano. Finalmente tenemos la herramienta aquí en la plataforma, levanten la manita, pongan allí en el chat algún comentario, hacemos la lectura del comentario o escuchamos el comentario de viva voz, porque si nos esperamos hasta el final, a lo mejor ya no tenemos el tiempo preciso, se pierde como dicen en inglés, el timing, el tempismo exacto para hacer el comentario, porque si no pierde pues la esencia, ¿no? Así que yo los invito de esta forma también, compañeros, compañeras, sin pena, levanten la mano o activen su micrófono, profesor, comentario, un ejemplo o tengo una duda, para que hagamos de estas sesiones pues más interactivas, que es algo de los resultados de la propia pandemia, ¿no? Que hemos aprendido a tomar clases en línea y sentirnos cerca a pesar de diría José Alfredo Jiménez, a pesar de la enorme distancia, ¿no? El cantante y el compositor guanajuatense, a pesar de la enorme distancia. Bien, entonces, si se van dando cuenta, amigos, amigas, ¿qué es a lo que quiero ir conduciéndolos? Vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de esta parte dentro de la programación neurolingüística para acercar a dos personas y hacia un objetivo en común, que sea esos mecanismos de solución de controversias y máxime, repito, materia preta. Bueno, reiterando, etología, rama de la biología que se encarga del estudio de los seres vivos en un estado natural, en un estado de libertad de la naturaleza. Eso sería en primer punto. Hay una etología aplicada a la sociedad humana, ya con estudios de comportamiento de los seres vivos humanos en estas sociedades. Llámese desde las tribus en Australia, que todavía hay muchas agrupaciones humanas que conservan su cultura, tradición, alimentación, lenguaje, alejados de las tecnologías de la civilización occidental. En África, en Alaska, los esquimales también siguen manteniendo cierta comportamiento muy semejante al de hace 3.000 años. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo siguen estas personas bajo ciertos parámetros históricos que los han continuado hasta el día de hoy. Incluso son agrupaciones sociales o humanas. Ahí se me fue la palabra. Solamente los miembros de esa agrupación pueden casarse con los mismos miembros de esa agrupación social humana. Se me fue la palabra, ahorita me recuerdo. Bueno, entonces, esa es la parte de la etología aplicada en el hombre en sociedad. Pero
es importante que conozcamos cuáles son esas emociones básicas. Ahora, hablando sobre la comunicación, los primeros conglomerados humanos, sociales, se tuvieron que ir desarrollando un lenguaje para poder establecer un mecanismo de comunicación. Y hay dos tipos de lenguaje, que ya seguramente ya ustedes lo saben. El lenguaje hablado, a partir de la emisión por parte de la epiglotis, las cuerdas bucales, que son sonidos con ciertos giros de la lengua que dan ciertos sonidos que articulados con ciertas reglas se le conoce como un idioma, ¿no? Es un lenguaje y es un habla. Pero la comunicación puede ser también oral, como a su vez kinestésica. ¿A partir de qué? Del lenguaje corporal. ¿Ok? Dentro de este aspecto, y me regreso otra vez a hablar y hacer el comparativo con otros seres vivos. Todos los seres vivos tienen un lenguaje. Un lenguaje a partir de vocalizaciones, el mugido, el balido, el ladrido, el graznido, ¿no? Gruñe un león, bala una cabra, ladra un perro, grazna un cuervo o un ave, ¿no? Todos tienen una comunicación a partir de emisión de ciertos sonidos, de ciertas vocalizaciones, aullidos, gemidos, gruñidos, pero también tienen un lenguaje corporal a partir de qué? Del movimiento de algunas zonas de su cuerpo. Patas, cola, orejas, belfos. Se están comunicando y están comunicando cierta información. Cuando tenemos, y el ejemplo que puse hace unos minutos, de un canino doméstico, de un perro, el perro común, independientemente de la raza, ustedes lo han podido apreciar. Si tiene miedo, si tiene frío, si tiene hambre, si tiene una protección de territorio, etcétera, se comunica a través de un comportamiento corporal, ¿no? De un movimiento corporal, que es un lenguaje kinestésico. Ahora, hablando de eso, vamos a ligarlo con la comunicación humana. Los seres humanos nos comunicamos no solamente de manera verbal, a partir de un lenguaje, sino también nos comunicamos a partir de un lenguaje hablado, de un lenguaje corporal, ¿sí? Y resulta, amigos y amigas, que estudios, tanto de comportamentalistas como etólogos sociales, etólogos humanos, han determinado o han llegado a cierto grado de mismas conclusiones, que los seres humanos nos comunicamos en un 75% a partir del lenguaje corporal y un 25-20% con un lenguaje hablado. Y expresamos muchas de nuestras emociones, no sentimientos, emociones, a partir del lenguaje corporal. ¿Y cuáles son las emociones? Las que veníamos a hablar. Enojo, alegría, tristeza, asco, miedo. ¿Sí? Aquí es muy importante que aprendamos a hacer ese distingo y que aprendamos a tener mucha observación para aprender a interpretar el lenguaje corporal y en su conjunto de un ser humano. Ahorita que veo a la compañera Monse, que empezó con un bostezo y empezó con una comezón, un picor en su hombro, porque así lo vimos en la pantalla, ¿qué es lo que está demostrando? ¿Está demostrando indiferencia o está demostrando cansancio al final de su jornada laboral? Yo opino que es más un cansancio físico que un desdén o un aburrimiento o incluso una confrontación de su persona hacia la mía.
Y esto por qué lo digo, o me atrevo a decirlo, en el contexto en el que estamos hablando y en la hora en la que estamos participando. Aunque es un día martes, pues finalmente después de 6 meses de jornadas laborales, que también ya viene con una carga acumulada, que tal vez se están pensando en sus vacaciones de medio año, de verano, entonces, y de la jornada en sí misma. Eso sin pensar que tal vez su fin de semana estuvo tenso, O los algunos, hijos. o los hijos, exactamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Decían de este libro, de los 4 acuerdos toltecas, ¿no? No supongas, no, porque si supones, entonces ya estás generando un error de percepción, porque lo que para ella puede ser un cansancio físico, como lo está manifestando, ya todo el día entre la casa, los hijos, el trabajo, la escuela, y todavía terminar con una clase, pues ya es un agotamiento físico, ¿no? Pero con mucha actitud, eso sí. Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos? ¿A qué vamos con esto? Para poder aprender a interpretar el lenguaje humano, el comportamiento humano, tenemos que hacer un estudio de contexto para no suponer, porque eso nos puede dar falsos positivos, ¿no? Una mala interpretación, una mala apreciación de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes como facilitadores, mediadores, simple y sencillamente, como en todos los tipos de interacción humana, llámese hijo, llámese pareja, esposo, esposa, maestro, etcétera, etcétera, tenemos que ubicar en el contexto en el que estamos hablando. Incluso el tipo de lenguaje que tenemos que utilizar. Podemos transmitir el mismo mensaje, la misma información, con diferente tipo de lenguaje, con diferente tipo de palabras, dependiendo al grupo etario, es decir, por razón de la edad, o al grupo por razón eh, social, es decir, educacional, etcétera. Tenemos que hacer algunos tipos de ajustes razonables, como lo establece la ley, algún tipo de modificación para mandar el mismo mensaje, pero con distinto código. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo yo transmitir la misma idea, pero contextualizándome en el grupo con el que estoy. ¿Cuál es mi interlocutor? Y esto me hace recordar, y que esto que también seguramente ya lo habrán analizado y visto con algún otro expositor de esta maestría, de la comunicación humana. ¿Cómo se da ese ciclo de la comunicación? Con un emisor, con un receptor, con un código y con un medio, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender. Si no lo tenemos muy previsto y muy analizado, pues entonces se vienen a dar o podemos caer con errores en la comunicación o los fallos en la comunicación, tanto tecnológicos como de interacción y de incluso de un contexto educativo que si queremos hablar con cierto nivel o tecnicismos, a alguien que no conoce esa palabra o que le puede dar otra connotación distinta dependiendo de su oficio, profesión o actividad o por razón de la edad. Y si esto pasa incluso con los diferentes regionalismos, el uso del español, tenemos ahí problemas de comunicación. No es lo mismo en Colima que incluso en Jalisco, que es el estado vecino, o de Jalisco a Veracruz, o de Veracruz a Chiapas. Tenemos problemas muchas veces, aunque todos hablamos español, pero hablamos un español diferenciado por el desarrollo o por la cuestión cultural, hasta climática, dependiendo de cada región del país. Incluso en la frontera norte, no es lo mismo las cuestiones culturales, sociales, alimenticias de Tijuana a de Laredo, en Tamaulipas, a más de 2,000 kilómetros de distancia, y los dos están en la frontera norte. Y eso, si no me bajo hasta Tapachula o a Chetumal, al sur del país, ¿no? Tenemos entonces que aprender a diferenciar este tipo de situaciones.
Hasta aquí algún comentario, participación, queja, sugerencia, reclamación. Monse, Isis, José Alfredo, ¿quién más? Estamos en línea de ver. Andrea, ahora. Maestro, de Vale, los libros que nos recomendó, ¿cuál sería bueno leer primero, el subhumano o el mono desnudo? yo les recomendaría que empezaran por el mono desnudo. Ok. Y sí, bueno, Eh, lo de las emociones que mencionaba hace rato también lo vimos en una clase, que claro que son súper importantes las emociones, lo único que no tenemos es que dejar que se desborden, porque este desborde de las emociones es cuando ya no los controlamos y es cuando pues llegan a pasar también que estamos fuera de nosotros, de nuestra conciencia, porque ya no pensamos en los actos y es que es cuando pueden suceder pues estos o acciones como los asesinatos y ese tipo de cosas. ujú. Cuando se nos desborda la emoción que ya no la podemos controlar y actuamos inconscientemente. Y entonces tenemos comportamientos atávicos, comportamientos eh, meramente de impulsos o reacciones, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia entre el impulso que puede tener un perro, un lobo, un tigre, al que debemos de tener nosotros seres humanos. Y más hablándose de seres humanos envueltos en una sociedad como la que estamos el día de hoy. Eh, el doctor Gerardo Laviaga, investigador y ex titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Laviaga establecía que, bueno, a partir de cuándo surge una conducta antisocial, cuándo podemos considerar que es un delito el privar de la vida a otro. Y pone un ejemplo en una de sus ponencias. Dice, bueno, a ver, pensemos en dos cromañones que los dos tienen hambre, tienen una necesidad física de satisfacer esa alimentación para esa nutrición, proteínas, etcétera, y que el cromañón 1 con un mazo impacta en la extremidad encefálica del otro cromañón, lo priva de la vida y obtiene el alimento. ¿Existirá un cromañonicidio en ese momento? ¿Sí o no? Lo que dice el doctor Laveaga es, no existe un homicidio, porque no hay una regla de conducta social que haya determinado que esa, ojo por ojo, perdón, la ley del más fuerte, finalmente cumplió con su objetivo, le quitó los plátanos al otro cromañón y se los comió, y aunque le haya quitado también la vida, en ese inter, ¿no? Pero entonces es a partir de que los seres prehumanos, mejor dicho, sería la expresión, ese prototipo o esa aspiración a seres humanos, Homo sapiens, pues entonces respondían a impulsos físicos, al impulso de la alimentación, al impulso de la reproducción o al impulso de la mantenimiento de un territorio, ¿no? Son los impulsos básicos que tienen a día de hoy los leones, los tigres, las aves, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida de un águila? Alimentarse, reproducirse y mantener un territorio. Y cometen aguilacicidio, pues no, porque solo simple y sencillamente están, como también lo diría Darwin, en un proceso de evolución y de mantenimiento de supervivencia. Es a partir cuando ese proyecto de ser humano se transforma, evoluciona y se convierte en el que hoy conocemos, en el Homo sapiens sapiens, en el hombre pensante, entonces es a partir de ahí cuando entonces en esa sociedad, en ese conglomerado, empiezan a surgir normas de conducta primeramente establecidas a partir de la fenomenología de todos los aspectos de la vida, y surge el dios del trueno, el dios sol, el dios de las aguas, o de las lluvias, la diosa y la madre tierra, que fíjense lo que ahora tristemente estamos luchando con conductas de violencia de género, cuando primigeniamente
la, la diosa dadora de vida era una mujer, sea la tierra, ¿no? Y en las primeras sociedades, las deidades primigenias y fundamentales eran mujeres. Es a partir cuando se dan cuenta que es el hombre con su simiente que es el que puede además terminar ese ciclo de procreación, y se cambia la cultura y se cambia la forma de la percepción hacia unas sociedades teológicas falocentristas, ¿no? Ya desde ahí es donde valió queso todo para la humanidad, tristemente, ¿no? Pero es en ese momento cuando ya esas sociedades, esos primeros grupos sociales, establecen normas de conducta a partir de una visión religiosa. Y es a partir de esos primeros limitantes donde hablamos de conductas no deseadas antisociales de ese grupo, que posteriormente seguimos evolucionando en el devenir histórico y se dan las primeras codificaciones en el Código de Hammurabi, en el Cilindro de Ciro en Persia o Babilonia, las 12 tablas de los grupos semíticos, es decir, pueblos judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se van fijando normas de conducta. Y es a partir de ahí donde establecemos esos límites de buscar un bienestar o un orden dentro de ese conglomerado social. Es lo que establece el Ichino, lo que les decía en su libro de Hombre y Sociedad. Bueno, todo esto que estoy comentando, ¿a qué va? Pues como diría posteriormente Friedrich Nietzsche, este filósofo existencialista alemán del siglo XVIII, pues que bueno, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza para controlar esa ira irracional innata que tiene el hombre, ¿no? Hablando de esos comportamientos atávicos. Pero qué bueno que se crean estas normas de conducta para controlar y regular la naturaleza humana. Pero al mismo tiempo surge otra gran problemática, lo que decía Montse hace rato, que no tenemos una preparación o no tenemos un correcto desarrollo en nuestro aspecto emocional, y que ha habido una represión social, cultural, educativa de ese control de emociones, y que muchas veces al no saberlas demostrar, al no saberlas expresar, al no pedir ayuda incluso en su momento, genera problemas en otros tipos de sociedades como los que también se está sufriendo y viviendo en Estados Unidos. Muchachos segregados, muchachos que han sido víctimas de violencia escolar, del famoso bullying, que explotan, que compran un arma como si fueran a comprar una bicicleta y atentan contra la vida de sus compañeros, de sus profesores, que es algo que no ha sido debida y adecuadamente previsto, observado, analizado y corregido, aunque digan que sí, aunque tampoco las autoridades americanas lo van a admitir, de ese tipo de conductas que se están generando. Entonces, si nosotros vamos aprendiendo a identificar, a contextualizar, a analizar el comportamiento y el lenguaje humano a partir de las emociones, a partir del lenguaje kinestésico, podemos aprender a ir conduciendo, no manipulando, no quiero decir eso, porque no se trata de hablar sobre este tipo de cursos esotéricos o mágicos, no, sino de aprender a analizar el comportamiento humano, a interpretar ese lenguaje y poder canalizar para tener un mejor proceso de comunicación circular entre quienes estén dando la emisión y la recepción de las ideas, y que esa comunicación sea circular para poder llegar entre ambas personas a un correcto desarrollo y una salida consensuada de ese conflicto social, ¿no? Vamos bien, Monse, comentarios, Monse, Isis, etcétera. Andrea, a ver, Andrea, si nos apoya Andrea activando su micrófono y nos platica primero la pregunta, bueno, respondiendo la pregunta inicial que le genera el grupo,
ya en este cierre de maestría y o algún comentario adicional a lo que yo esté comentando en estos minutos. Adelante, Andrea, escuchamos. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Bien. No, yo considero que lo que viene siendo la programación neurolingüística tiene un papel muy, muy importante dentro de la resolución de conflictos, porque muchas veces, como mencionaba, del lenguaje, no solo del verbal, sino todo lo que nosotros hacemos con gestos, con nuestras condiciones, sí afecta mucho las decisiones que tienen que tomar, o que influimos en las decisiones que son importantes para las personas a las que estamos guiando, ¿no? Ok. Ahora, en un aspecto más práctico, Andrea, ¿ya ha llevado procesos de mediación o de junta restaurativa? A ver, platíquenos, o no. No, yo, como tal, yo ejerzo en otra área. Yo soy ingeniera industrial de formación, pero sí he tenido lo que vienen siendo, no como tal, pero sí como juntas restaurativas, porque me toca hablar del lado de los trabajadores hacia la parte patronal, no tanto de un sindicato, pero sí me toca ver todas esas partes. Entonces, para llegar a acuerdos mutuos sí es un poco más difícil, y sí lo hacemos de esa manera. Ok, pero bueno, aquí me ha dado una gran aportación porque finalmente no es de manera estrictamente necesaria verlo desde un aspecto jurídico, sino que también estos procesos de mediación se pueden dar en diferentes aspectos de la actividad social del hombre. Aquí estamos Así hablando de es. una cuestión, pues bueno, prácticamente industrial, ¿no? Y cómo se van dando Ujú. esas relaciones del día a día de manera laboral, en el ámbito laboral, pero que tienen que llegarse a tender un puente entre dos personas, ¿no? Sí, así es. Incluso, fíjense que ahorita que me lo comentan, también les quisiera yo compartir que siendo yo estudiante de licenciatura, eh, estudiando alemán, el idioma alemán, en un fragmento de una de las clases, de alguno de los temas que abordábamos, decía die Sprache, el lenguaje, eine Brücke o eine Barriere, o sea, ¿es un puente o una barrera? Eso estaba visto desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Para jóvenes estudiantes o interesados en aprender otro idioma, en este caso el alemán, pero ¿qué era lo que decía? El lenguaje es una puente o es una barrera. Y entonces, aquí aterrizando a lo que estamos platicando y comentando, pues entonces, si no sabemos comunicarnos, en lugar de tender puentes entre dos personas, para que exista un acuerdo y un entendimiento, lo peor que podemos hacer es generar barreras que solamente va a haber obstrucciones en la comunicación y obviamente obstrucciones en llegar a acuerdos consensuados y acuerdos compartidos. Entonces, si esto, lo que estamos comentando en esta ya primera hora de esta sesión, entonces tenemos que ir analizando el lenguaje, el comportamiento, el habla y cómo lo podemos utilizar para tener una comunicación asertiva y una comunicación efectiva. Por eso es que estoy ahorita haciendo este parámetro o estos prolegómenos de nuestra materia, de nuestra dinámica o tema en específico para poder recordar y a su vez poder ir avanzando y irlo engarzando, irlo concatenando, es la palabra, entre lo que estoy comentando ahorita con ya los propiamente dicho, los temas de la programación neurolingüística aplicada a estos procesos de los mecanismos alternativos. Bien, entonces, hasta aquí comentarios, sugerencias, dudas. Bueno, estoy viendo ya José Roy ya escribiendo que no, Andrea ya nos comentó que no. Entonces, les quiero hacer otra pregunta. Bueno, entonces ya
hablábamos sobre esta evolución entre los grupos sociales, entre los grupos humanos, entre la evolución de la comunicación y cómo se han ido dando estos procesos de manera natural en las diferentes regiones del país, en las diferentes latitudes, en África, en América, en Europa, para ir también comentando, y lo que ya les había dicho anteriormente de la Ilíada de Homero, de esta épica griega, que es también algo importante que destacar y que rescatar, que tanto las emociones que se vivían son exactamente las mismas, ya lo había yo comentado, pero que a su vez nacemos con una programación, por llamarlo así, con una información de nuestro ámbito del cerebro que va desarrollándose, que se va fortaleciendo a partir de nuestros primeros años de vida, de toda esa información que estamos absorbiendo, que estamos observando, que estamos escuchando, y es algo importante de cómo vamos reflejando lo que vemos en el ámbito de nuestro entorno social básico, que es la familia, donde el tipo de alimentos, por la región geográfica en la que nos encontremos, por el grupo sociocultural en el que nos encontremos y sobre todo pues por el ámbito temporal histórico en el que nos hayamos encontrado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos la síntesis y la conclusión de todo lo que aprendemos a partir de nuestros papás, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Y no es que sean costumbres malas ni que sean costumbres buenas, simplemente son costumbres distintas y eso va formando esta primera etapa de la psique personal a partir de la información que vamos teniendo de nuestras familias. Que en un ámbito por ejemplo, yo estoy aquí actualmente en la Ciudad de México y que dentro de las familias de la Ciudad de México son muy similares cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de costumbres que se van generando, ¿no? Al igual que en Colima, al igual que en Saltillo, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver mucho la influencia social, la influencia regional del clima incluso, pero es importante lo que pasa en el seno familiar. Bien, se van formando culturas, se van formando valores, se van formando dentro de esas costumbres, disciplina, horarios, de cumplimiento con ciertas actividades escolares, físicas, etcétera, y va formando nuestro ser. Pero que es algo también importante, y esto tiene que ver con algo que también decía Octavio Paz en su libro de Laberinto de la Soledad. ¿Quién de ustedes ya lo leyó? Sin pena, no pasa nada. Si no lo han leído, pues no ya, pero se lo recomendaría que así lo hicieran. ¿Quién ya lo leyó? Levante la mano o comente. Y si no, bueno, inferiré que no. Yo no. ¿O no? Ok, Andrea. Bueno, Octavio Paz, que también forma parte de ese acervo y de esa cultura general. ¿Qué es lo que establece Octavio Paz? Habla sobre cómo se fue conformando la mexicaneidad a partir del encuentro de dos culturas totalmente distintas, la cultura ni siquiera española, fíjense, ni siquiera la española, la castellana, porque todavía España no estaba conformada como un reino cohesionado y unido, era el reino de Castilla, los reyes católicos, ¿no? Fernando de Aragón a Isabel de Castilla, que se casan por una alianza territorial, y son los reyes católicos, con la misma fe religiosa, pero de dos regiones distintas, y entonces ni siquiera era la España que hoy conocemos. Y de este lado, tampoco era el México que hoy conocemos. España no conquistó México, porque ni España ni México existían. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, perdónenme. Entonces no existía esas dos países como lo entendemos, ni siquiera el reino de España, era dos reinos temporalmente aliados. Y acá tampoco conquistaron a México, conquistaron al imperio predominante de la región centro de este país, que era el imperio mexica, punto. Pero digamos, en ese encuentro, en ese nacimiento de una tercera sociedad, de la castellana con la mexica, nace la sociedad mexicana que hoy conocemos, esa fusión de dos culturas y que se va generando y se va permeando a todas las regiones del país. Pero de ese nacimiento hay algo muy importante, que se genera el mito, y así lo voy a decir, textual, porque así lo maneja Octavio Paz, el mito de la chingada. ¿Qué significa esto? De un grupo que violenta, que agrede, que somete a otro grupo social, a los mexicas, y los controla y los conquista. Pero, si ustedes le dan otra lectura a lo que estamos hablando, que es parte de nuestra materia, ¿cuál es? Que durante siglos, durante cientos de años, nos han dicho que a las mujeres indígenas las violaron, las sometieron, las fecundaron estos europeos, y entonces hay un control y hay una dominación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que durante siglos, para efectos de control y de dominio social, nos han influido a los niños de este país, desde Tijuana hasta Yucatán, desde Tijuana hasta Chetumal, que somos producto de una violación física, sexual, y que hemos sido controlados y que hemos sido dominados, además, por la cultura europea de menor nivel de desarrollo, que era la sociedad castellana, ¿no? Sí nos lo han dicho, están de acuerdo con esto, que así socialmente durante décadas se han dicho, ¿no? Y al día de hoy seguimos llorando la conquista y seguimos llorando hasta derrumbamos las estatuas de Cristóbal Colón como un violentador, violador, que sí lo fue, tratante de mujeres, que sí lo fue, pero era parte de su contexto, no lo justifico, sino que hay que contextualizar y entender lo que pasaba en ese momento histórico de la historia en general de la humanidad, valga la redundancia. No justifico esas conductas porque obviamente no son justificables, pero sí debemos de entender el contexto histórico en el que se encontraban. Si queremos juzgar o analizar figuras anteriores a partir de los estándares de valor que tenemos al día de hoy, pues siempre van a salir perdiendo. Pero bueno, que eso es lo que voy y con esta parte. Si a los niños de este país les decimos que nos conquistaron, que nos saquearon, que nos degradaron, ¿qué es lo que se está influyendo en la psique de los niños en la primaria y que se va generando la edad adulta o que permea o se va desarrollando la edad adulta? Entonces, este país está históricamente condenado al fracaso, al ya merito, al sí se pudo, pero que nunca lo logramos, al que jugamos como siempre, como nunca, y perdimos como siempre en el Mundial de Fútbol, ¿no? Y la frustración nacional, que siempre somos el país de los perdedores. Versus en Estados Unidos, y no son santos de mi devoción tampoco, y lo quiero aclarar y subrayar, pero ¿qué es lo que pasa con los procesos educativos de la educación elemental en Estados Unidos? Ustedes no somos los recipiendarios, somos los herederos de un grupo de patriotas que defendieron al país, la justicia, la libertad, el estilo de vida, los derechos humanos, y que somos los garantes de la democracia a nivel internacional, que tampoco es cierto, ¿no? Pero es un discurso de un grupo, de una élite del poder, para conquistar, para manipular, para desarrollar y generar guerreros que tengan a la menor provocación, se vuelvan en la bandera americana, se la ponen a pelotones, ¿no? Y se vayan a pelear a Vietnam o a Europa contra los nazis, etcétera, etcétera, y que sean los salvadores del mundo.
y que lo hagan de manera voluntaria y que estén muy orgullosos de sus héroes. Una programación neurolingüística. Hay otro libro, ahorita se me escapó, perdón, el nombre del autor, pero se llama Cómo leer al pato Donald, o para leer al pato Donald. Es otro sociólogo, otro estudioso de conglomerado social, que dice, a ver, cómo la comunicación de masa puede influir en valores, en conceptos y en un comportamiento social en un periodo y en una región determinada. Si analizamos las primeras ediciones de los cómics o de las caricaturas o las versiones animadas del Pato Donald, ¿qué es lo que observamos? A ver, ¿quién tenemos aquí en pantalla? A ver, compañera que tengo en pantalla, ¿quién es? ¿Usted? ¿Es Andrea? ¿Sí? Está viendo así, que está poniendo así carita de quién soy yo, el que ya apagó su cámara, precisamente. A ver, Andrea. Ajá, adelante. A ver. Seguramente usted vio caricaturas de Walt Disney en la infancia, como todos. Sí, Del Pato Donald y Mickey Mouse y Minnie y todos estos. sí, Pero, Pato Donald es el blanco, sí. ajá, ok. Pero de esas caricaturas antiguas, ¿cómo era el desarrollo de de la sociedad americana? ¿Qué era lo que nos proyectaban con esas caricaturas del Pato Donald? A ver, haga memoria, reflexione un poquito, acuérdese, pero ¿qué era lo que nos proyectaban? El Pato Donald era el prototipo del anglosajón. Ah, Irascible, cierto. ¿no? Pero que tenía 3 sobrinitos, pero que además los malos eran los chicos malos, pero que los malos o los chicos malos tenían características latinas, barbones, morenos o quemados por el sol, y que además la prototipo era la Daisy era rubia, pero que además todo lo que oliera a comunista o latinos, que eran los malos de la película, y peor aún, si además de negros, latinos, eran comunistas, que chocaba con el American Way of Life. Entonces, si querías estar dentro de un lado correcto, del lado de la luz, de la democracia, de derechos humanos, era a partir de la proyección de esos estándares del American Way of Life. ¿Sí o no? Sí, correcto. Y que además, el Pato Donald también fue a la Segunda Guerra Mundial. No sé si han visto esos cortitos donde él está combatiendo a los nazis en Europa. Y que cómo era ese enfoque y esa manipulación de las grandes masas a partir del cine, a partir de las inocentes películas de Walt Disney. Era mensajes subliminales. Y de ahí surge esa idea de que a los niños de Estados Unidos, pues, durante décadas, se han ido reciclando y hasta el día de hoy, es lo que estoy comentando, donde tú eres poderoso, tú eres exitoso, tú eres americano, tú eres orgullosamente blanco, anglosajón, protestante, y donde tú debes de estar por encima de todos. Finalmente eso es racismo y segregacionismo, ¿no? Y que el máximo exponente al día de hoy, ¿quién es? Donald Trump, ¿no? Y vean cómo todo esto se está manejando desde una control y dominación de masas. Vean esa fotografía que ya va a ser una fotografía histórica, así como la fotografía de los Marines americanos que están en Iwo Jima levantando o izando la bandera americana, señal de que están conquistando esa isla del Pacífico después de sangrientos combates y cómo están conquistando, imponiendo la libertad frente a los japoneses, que es histórica, que es una foto que llegó para quedarse, que además acá entre nos es una foto actuada, porque ni siquiera fue al momento de que la izan en el combate o cuando terminó el combate de esa isla, que lo que fue ya después posada, pero la fotografía de Donald Trump
que no se achica, que a pesar de que está herido, no de muerte, no de gravedad, pero que está herido, sangrando, él, a pesar de que tiene ahí alrededor a sus escoltas que lo están arropando, él está con el puño diciendo victoria, soy poderoso, está proyectando y está a partir de esa imagen está generando una programación neurolingüística, lingüística no desde el punto de vista hablado, sino también de ese lenguaje no verbal, que es el lenguaje del comportamiento, el lenguaje de la seña, que está proyectando. A ver, ¿qué sensación, también les pregunto aquí al grupo, qué sensación les provocó? Y no somos americanos, pero obviamente no estamos en ese contexto del lugar, de la cultura, de la historia, pero ¿qué proyecta la imagen de esta de Donald Trump hacia sus electores y hacia el orden general? A ver, ¿quién quiere comentar? Make America Great Again, dice Andrea. Ajá, ok. ¿Qué proyecta? ¿Cómo está generando una idea? Pues ya más o menos se las dije, pero para ustedes, ¿qué fue lo que les generó? ¿Qué emociones? ¿Qué interpretación o lectura le dieron? A ver, coméntenme. Pues quizás su triunfo o el poder que él tiene, orgullo para los que están de su lado. Ok, orgullo, su triunfo, ok, o incluso lo que normalmente nosotros haríamos en un contexto similar, digamos, están disparando, te quieren matar, pues la reacción puede ser distinta, pero te proteges, te pones, te metes en el hoyo más profundo que encuentres y ahí no sales hasta que te digan ya está libre, ¿no? Pues te daría miedo y sentir que está saliendo sangre, pues ¿qué dirías? Ahí en la torre, ¿sí o no? Para ciertas personas. Obvio, cada quien tiene una respuesta distinta. A lo mejor el señor tenía miedo, pero lo hizo. Pero ¿con qué objeto, con qué fin lo hizo este señor para proyectar a sus electores? Desde mi punto de vista, desde mi percepción, ¿cuál fue? Voten por mí porque a pesar de una situación de peligro, yo no me achico, me sobrepongo, como diríamos coloquialmente, me crezco al castigo, no me espanto, sino es más, sigo siendo fuerte y estoy proyectando una imagen de un líder poderoso, de un líder fuerte, que voy a llevar, como dijo José Alfredo en el chat, voy a volver a hacer a América grande de nuevo, ¿no? Voten por mí porque reivindicar. Y minutos antes que estaba hablando del viejito Biden, que se le olvida, que ya no sabe ni cómo se llama, que está con los Jipen, es decir, con los pañalitos, y pues sí, el señor es un hombre mayor, y no porque sea un hombre mayor, sino porque su desgaste físico, fisiológico, ha sido más acelerado que el de otro, ¿no? Y bueno, pues está en un proceso natural, todos para allá vamos, pero no para dirigir a una nación, una persona que ya debería de estar jubilada en la tranquilidad de su casa, pues gozando de la compañía de sus nietos, ¿no? De sus mascotas, en un honroso y digno retiro después de toda una vida de trabajo. Eso es a lo que hace ese distingo de Trump, exactamente, ¿no? Ya el abuelito Biden, pues ya que se vaya, y cuando él le hieren, y además sigue, además Trump tiene ya 80 años, o sea, tampoco es un jovencito, ¿eh? Pero bueno, su vida o su manera de conservarse, como lo que ustedes quieran, cámaras hiperbáricas, multivitamínicos o lo que sea, pero dentro de todo, veo como es un hombre todavía o relativamente sano y fuerte a pesar de estos 80 años, ¿no? Y que además tiene una fortuna de 300,000 millones de dólares, o sea, él puede gastarse $1 millón diario y sin ningún problema ya que se muera, pero quiere seguir en el juego de la política, bueno, eso ya es otra cosa. Pero ¿qué es lo que está proyectando? A ver, Andrea. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos generó? Y luego Montserrat y luego Isis.
Mm, Pues sí, como esa sensación de grandeza, ¿no? De nadie puede contra mí, yo soy, yo aquí, véanme todos. Entonces, pues siento que demuestra como un poder, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Ajá, y entonces tú dices, ese sí quiero que sea mi líder. Yo sí Ajá, votaría por sí, él porque ese es el líder que yo quiero, porque si él, a pesar de una situación de extrema gravedad, de alto riesgo, es un guerrero imparable y está ahí frente a la nación, ¿no? Digamos, así, eso es la proyección, esto es programación neurolingüística, ¿no? Ok, correcto, sí. Monse, Sí, concuerdo, o sea, es como te la venden, ¿no? O sea, te están diciendo, el otro está viejito, no sé, y yo a pesar de todo, estoy ahí y puedo dar frente a lo que venga. Pues, sí, y tampoco es santo de mi devoción, y bueno, finalmente no, yo no, no a mí soy elector, tampoco, a mí tampoco. yo tampoco soy elector americano, obvio, pero así que me dirían los americanos, ¿y usted qué? Usted ni vota aquí, usted ni ciudadano es, pero bueno, finalmente es una proyección. Isis, Es lo que adelante. quieren vender, pues, aunque no es. Exacto, exacto, muy bien, Monse. Isis, Pues igual, maestro, como ya le había comentado, pues el poder, o sea, como que yo tengo poder, yo puedo ser más que otros, yo soy más que Biden. Y esto del orgullo, pues, como de, bueno, los que están conmigo, pues se sentirían orgullosos de mí porque yo reacciono así ante las adversidades y demás. ok, la imagen es percepción y la percepción es algo que para los seres humanos cuenta mucho. Hemos escuchado hablar muchas veces o hemos oído esa frase de cómo te ven, te tratan, la primera impresión es lo que cuenta, y entonces esa impresión que tuvo el electorado americano entra directamente a su psique y está siendo influenciada e incluso manipulada. Es exactamente lo que está abordando este autor en su publicación de cómo leer al Pato Donald. Comunicación y control de masas en la sociedad del siglo XX. Así se llama el libro, ¿no? Comunicación y manipulación de masas en el siglo XX. Cómo la comunicación que se da a partir de unas, entre comillas, inocentes tiras cómicas o películas animadas de caricaturas, influyen en el ámbito y en la psique y en el ánimo de una sociedad. A partir de ahora, ustedes mismos y ustedes mismas van a ver con otros ojos ya Walt Disney, ¿no? Sí, Eso me queda maestro, claro. dijo Mande. comunicación y qué de masas en el siglo XX. Comunicación y manipulación de masa. Ah, manipulación. Oiga, maestro, yo en relación a esto de Donald Trump, bueno, él con su discurso pues quiere decir eso, ¿no? Que se puede sobreponer ante cualquier adversidad. Sin embargo, los hechos y lo que sucedió dice todo lo contrario, porque yo, o sea, viéndolo objetivamente, pues todos se hicieron pelotas y nadie le estaba ayudando, o sea, la policía, o sea, su seguridad se vio totalmente rebasada. Es más, ahí entre que se caía y no, por ejemplo, la policía, la señora ahí, la rubia, o sea, no sabía ni, o sea, hasta estaba cayendo, ¿no? O sea, yo lo que veo es que pues son totalmente susceptibles y que no es cierto que están tan fuertes ni preparados con la seguridad como lo es Estados Unidos. O sea, se me hizo Ya desde el punto de totalmente. vista estratégico, por supuesto que evidenció muchos, no hoyitos, boquetes en el ámbito de la seguridad física, de la seguridad personal de un dignatario. Totalmente. Y máxime que el señor ya era, o bueno, es al día de hoy expresidente de Estados Unidos. O sea, él de por vida ya cuenta con el servicio secreto de Estados Unidos, la policía, a su orden, ¿no? Para darle seguridad personal. Hasta el día que fallezca, va a contar con servicios de seguridad física personal. Y esto que evidenció errores y un descontrol, en efecto, ya viéndolo desde un punto de vista ya técnico o estratégico o de escoltas del mundo de los
escoltas, ¿no? De la protección a funcionarios. Pero el gran pueblo americano también es un pueblo donde el nivel de educación es media, es decir, secundaria, ¿no? Los famosos rednecks, cuellos negros. O sea, son personas, y redneck porque son personas trabajadoras, o sea, de la clase obrera o campesina, ¿no? Por el cuello negro, cuando es el sudor y la tierrita, cómo se queda marcado en el cuello de la camisa. De ahí surge esa palabra, del redneck. No, blackneck, ¿no? Cuello negro. Pues bueno, o sea, el nivel sociocultural es de su educación secundaria, está mal, finalmente no se discrimina a nadie, pero son altamente manipulables, ¿no? No tienen una capacidad de, de discriminación, de raciocinio, de objetividad, y entonces por eso se dan estos fenómenos. En México, paralelamente, también se generó un cambio y una manipulación y programación neurolingüística desde el punto de vista social. Si ustedes recuerdan, en los años posteriores a la conclusión de la Revolución Mexicana, estamos hablando de los años 30, 40, ¿cuál era la temática recurrente en el cine mexicano? Eran dos temas recurrentes. Uno, de exaltar la épica revolucionaria. Ah, ok, los que trabajan en el campo. Sí, ok, gracias por la precisión. Sí, tienes razón. Sí, gracias, André. ¿Qué era la temática? Las películas del cine nacional de la época de oro, pues el Charro Cantor, Jorge Negrete, Pedro Infante, los hermanos Aizar, etcétera, etcétera, y la temática era en el campo, y Emilio el Indio Fernández, con sus películas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, etcétera, etcétera, la temática de la revolución o en el campo, ¿no? Los charros cantores. Y es a partir después de la Segunda Guerra Mundial, 45, 47, 50, donde la temática empieza a evolucionar y pasamos del Pedro Infante charro, el enamorado vestido de charro del campo norteño, de Cruz Treviño Martínez de la Garza, y se convierte en Pepe el Toro. Y Pepe el Toro, urbano, carpintero, que habla cantadito en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo está? Chale, carnal, y tal. Torito, que empiezan a decir, pero ¿cuál es la temática? ¿Se acuerdan? A ver, pensemos un poquito analizando la temática. Jodidos, pobres, pero contentos. Conforme con mi pobreza, conforme en donde estoy, porque estoy con mi familia, que eso es muy bueno, finalmente ecuación familiar, pero aunque estoy económicamente pobre, no aspiro a más y estoy conforme para evitar el movimiento social. Dos, si cometes una conducta delictiva, te vas a la cárcel y te vas a la penitenciaría de Lecumberri, la tristemente célebre cárcel porfirista en la Ciudad de México, que hoy convertida en el Archivo General de la Nación. Y si te portas mal, te vas a la cárcel. Y en la cárcel vas a sufrir las peores de las penurias. Y si eres extremadamente antisocial, te vas a ir a las Islas Marías. Y hay una película exprofeso de Pedro Infante que se llama así, Islas Marías. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la historia es de un crimen pasional y que Pedro Infante toma el lugar de otro y se va a la cárcel, que eso yo ya lo había leído en Julio Verne, que tampoco es nada, así como el Frankie Rivers, eso no es nuevo, Pedro Infante, esa historia ya se había escrito antes, pero bueno, la refritearon y Pedro Infante se va a la cárcel, o el Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Bueno, se va a la cárcel, se va a las Islas Marías y sufre las peores vejaciones, sacando sal de mar, bajo el rayo del sol, con latigazos de los carceleros, etcétera, etcétera. Entonces, si le damos eso, es una lectura de manipulación y control de masas, ¿qué es lo que nos está diciendo el Estado? Si te portas mal y cometes conductas antisociales,
Si cuestionas y atacas al régimen, si generas huelgas, ¿a dónde te vas? A las Islas Marías a sufrir el infierno en la tierra. Y es lo que nos está demostrando Pedro Infante y otros, pero la manera de ejemplo, programación neurolingüística a partir de comunicación y manipulación de masas, así como el Pato Donald. Son mensajes subliminales y de control social. Programación neurolingüística a partir de la red. Pasamos a la década de los 50 con Miguel Alemán, el cachorro de la revolución. El milagro económico mexicano, la paridad peso-dólar de 12.50 durante casi 30 años, donde se empieza a desarrollar el puerto de Acapulco como lugar para el jet set nacional e internacional. Frank Sinatra, Elvis Presley, entre otros actores y actrices, Marlon Brando, etcétera, etcétera, tienen sus casas en la bahía de Acapulco, donde México está pacificado socialmente, donde es atractivo para la inversión extranjera, y México pues llegó a la modernidad, la revolución dio sus frutos, 20, 30 años después de consumada la gesta revolucionaria por Villa, Zapata, Carranza y Obregón y todos los demás, un país tranquilo, aparentemente, donde además surge la figura de Mario Moreno Cantinflas, también donde la figura de Cantinflas pasa de el ente urbano de las zonas más despauperadas del país, de la ciudad, y se convierte de ese peladito, de ese muchacho dicharachero, habilidoso, simpático y gracioso, se convierte en el doctor, en el maestro, en el sacerdote, en el embajador, en el barrendero, que está adoctrinando y está diciendo que México es un país moderno, pacífico, seguro, educado, controlado, y está proyectando una imagen de paz social, ¿no? Se inaugura el centro médico, el centro médico, y ¿quién está ahí para presumirlo al mundo? Cantinflas en su personaje del doctor. La doctrina Estrada de no intervencionismo en los conflictos internacionales, y en la Guerra Fría entre el bloque comunista y el American Way of Life de Estados Unidos está la doctrina Estrada, demostrada a partir de qué? De la figura del señor embajador de Cantinflas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está proyectando? Una manipulación social. A partir de la comunicación, las películas, para esa sociedad. Lo que no contaba el régimen alemanista es que en Europa se estaba corriendo otro fantasma, y no el fantasma del comunismo, estaba corriendo el fantasma de la liberación del 68, del verano del 68 en París, y del verano del 66 en Chicago, de Martin Luther King, y entonces de esa lucha a favor de los derechos civiles y políticos de las minorías o mayorías de afroamericanos en Estados Unidos, en México ese rompimiento y ese choque de la cultura porfirista y de la paz social y de la paz priista, por el cuestionamiento de los jóvenes universitarios y no universitarios del país, y además se está generando un proceso histórico en nuestro país importante que ha quedado olvidado por décadas, que es las primeras huelgas y los primeros choques entre la juventud y el Estado, y no precisamente en el 68, sino en la década de los 50 y principios de los 60, de las huelgas de maestros, del Magisterio Nacional, las huelgas de ferrocarrileros y las huelgas de médicos, para tener mayores percepciones y mejores percepciones, que fueron aplastadas a sangre y fuego por el régimen alemán. Y esa era la realidad social. México vivió una guerra de baja intensidad de los 50, principios de los 60, y que desembocó y concluyó con la matanza de jóvenes estudiantes universitarios en México 68. Antes de las Olimpiadas, ¿no? Bueno, si esto lo vemos desde el punto de vista macro del control o de la dominación social a partir de la comunicación, también lo podemos ver de cómo se puede hablar de procesos de comunicación efectiva y asertiva
entre los seres humanos a nivel individual. Ok, comentarios. Estoy viendo aquí, bueno, son rednecks, sí, los trabajadores del campo, ok. Andrea, Isis, a ver, comentarios de lo que estoy haciendo yo en este momento. ¿Qué opinan al respecto? Pues son ¿no? Adelante, Isis. Bueno, pues son cosas que no habíamos visto. Es, bueno, para mí son cómo se relaciona toda la historia con esta materia. Y pues interesante sobre todo esto último, ¿no? Que, bueno, yo en mi caso, pues no había escuchado cómo inicia o el preámbulo de la matanza de Tlatelolco, entonces pues me resulta muy interesante sobre todo lo de las huelgas de los médicos y los ferrocarrileros. Bueno, yo ahorita que lo escuchaba, la verdad es que a mí me encantan las películas de Cantinflas. Me No, a mí también. fascinan. A mí también. Y sí, y siempre lo vi que tocaba temas, eh, pues totalmente de lo que se estaba viviendo el país y de la problemática que estaba viviendo la sociedad. Sí, es cierto, o sea, como lo dice cuando fue embajador, cuando fue doctor, policía, no que esa del policía 00 que me encanta. Me encanta que vive un montón de situaciones pero esa es mi película favorita. Y sí, la problemática, ¿no? Cómo va con los que roban, con la familia, la suegra y la nuera ahí que está haciendo desorden en la casa, todo ese relajo. Buenísima. O sea, ciertamente yo no me había, ahora sí que detenido a observar como lo está haciendo usted, o sea, todas las emociones que se reflejan y la problemática que también está dando a conocer en el tiempo que se estaba suscitando, ¿no? Al momento que hacía la película, de acuerdo a lo que estaba pasando en México, ¿no? La verdad es que nunca lo había visto desde ese punto, desde ese análisis, con la óptica que lo está viendo y está, pues, muy interesante. Digo, qué bueno, ¿no? Porque igual yo las checaba, pero me divertían, pero no la veía con el lente que usted nos lo está diciendo aquí. Me parece muy interesante. Ok, gracias. Pues, ¿alguien más? Bueno, ya estoy viendo que nos escribió el compañero José Alfredo. Me parece muy interesante, ya que muy pocas veces relacionamos la cinematografía con intenciones gubernamentales, de manera que analizarlo desde esta perspectiva es revelador. Ok, muchas gracias, José Alfredo. Pues sí, o sea, vamos viendo cómo, bueno, un maestro y un mago de la comunicación y la programación neurolingüística, ¿quién es? Adolfo Hitler. Otro gran experto de la programación neurolingüística, Winston Churchill. Grandes líderes en un momento histórico de mucha coyuntura, pero ambos desde su perspectiva lograron obtener los resultados que querían a partir de la expresión corporal, de la expresión oral, del mensaje, del contenido del discurso, pero de la intención y cómo van realizando una programación a partir de un control y un dominio de las masas. En un contexto de guerra, en un contexto que además, en el contexto histórico europeo, alemanes contra franceses, franceses contra italianos, italianos contra lombardos, ingleses, normandos contra sajones, o sea, ha sido una lucha eterna y constante en los reinos europeos, que al día de hoy convertidos en países o en estados modernos. Pero, si lo vemos desde ese punto de vista, es una continuación de odios, de problemáticas históricas, ¿no? Incluso acabo de ver un meme hace unos meses que me llamó mucho la atención, decía, cuando los primos se pelean por los terrenos de la abuela, versión reyes europeos. O sea, la abuela era la reina Victoria y los primos era el rey de Inglaterra,
era el Kaiser alemán, era el zar ruso, porque todos eran primos. En efecto, eran primos y se estaban peleando por los terrenos de la abuela, que era toda Europa, ¿no? Entonces, más que son ¿cómo se pelean los primos, los terrenos de la abuela? Versión reyes, ¿no? Reyes de Europa. Bueno, y eso, pues, es finalmente cómo se han dado ese control y ese dominio social y esa comunicación y programación neurolingüística desde el punto de vista macro, insisto. Entonces ya les comenté de la Ilíada, ya les comenté de cómo leer al Pato Donald, ya les comenté del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Bueno, lo dejé a medias. Octavio Paz hace ese estudio y ese análisis de cómo es el comportamiento de la psique mexicana a partir de ese choque de culturas, que yo lo llamaría una fusión para la tercera cultura y la síntesis que somos al día de hoy, la cultura mexicana, pero toda la problemática que se ha dado auspiciada por el control estatal de que nos han la mala formación de nuestra formación o la deformación en nuestra etapa de formación básica con los parámetros de la SEP, ¿no? O sea, México ya estuvo suave desde mi perspectiva de que sigamos siendo los segundos y los perdedores, porque si no son los españoles, fueron los franceses, y si no fueron los franceses, son los americanos, y si no son los americanos, ahora es el PRI. Históricamente no podemos salir del hoyo, porque siempre hay algo externo que nos controla, que nos somete, que nos sobaja, y que entonces no podemos ser un país con otros estadios de prosperidad. Y si no es el PRI, ahora son los narcos, y si no es García Luna, y si no es el Chapo. O sea, tenemos todos los recursos naturales en todo el país para ser una potencia económica, y no lo somos porque los propios mexicanos no lo creemos. Y eso es lo que establece Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Después del laberinto de la soledad, bueno, hablamos sobre la comunicación de masas de cómo leer al Pato Donald, hablamos de estas películas, y entonces se van dando ustedes cuenta que el ser humano, las personas, tenemos una delgada línea entre la voluntad y el raciocinio y el libre albedrío objetivo de cada uno de nosotros, que nacemos y nos desarrollamos con ese, y lo vamos potencializando a partir de las experiencias, del entorno social, del entorno cultural, de nuestros padres, de nuestro entorno, segundo entorno ampliado, que es los vecinos, el tercer entorno ampliado, que es nuestra ciudad, y el cuarto entorno ampliado, que es el país. Entonces somos la síntesis de esta sociedad de donde nos encontramos, de esas construcciones sociales que nos fueron transmitidas, y finalmente de esa información que nos llega a partir de la manipulación de terceros, de líderes sociales o de grupos o élites del poder que van conformando en su totalidad al ser que nos encontramos al día de hoy, ¿no? Ya como adultos, entonces nos damos cuenta, y es una situación choqueante, donde si no trabajamos en nuestro interior, de nuestros manejos de emociones y de sentimientos, entonces somos altamente vulnerables. Si ustedes no han ido a ver la película esta de la Intensamente, también se la recomiendo, porque qué es lo que nos está, digo, también desde un punto de vista muy sencillo, muy simplista, porque bueno, un psicólogo nos diría, no, cometieron este error en esto, bueno, pues sí, o sea, sí obviamente no está pensada como un documental, y tampoco no es un documento que sirva para efectos educativos dirigidos para especialistas en el ámbito del estudio de la mente, ¿no? Pero sí nos da un parámetro simple, pero muy ilustrativo de todo lo que pasa en los procesos internos de nuestro cerebro, ¿no? De nuestra mente, que es indescifrable y al día de hoy muy fascinante. Entonces, con todo esto que ya hablamos, pues ya en estas prácticamente 2 horas,
que se han ido, no sé a ustedes, pero para mí se me han ido como agua, es la introducción a nuestra materia, que sirva como reflexión, como un parteaguas, como un cambio de paradigma para que entremos en nuestra próxima sesión, ahora sí, propiamente, hablar de dónde surge la programación neurolingüística, quién la desarrolla, quiénes son sus dos pilares fundamentales, quiénes son sus autores, cuáles son los postulados y cuáles son los pilares en los que se centra la programación neurolingüística y seguiremos con sus aplicaciones en los mecanismos alternativos de solución de controversia. Que eso es, finalmente, dirían en mi pueblo, para lo que te truje, chencha, ¿no? Que ese es el tema en lo que nos debemos de concentrar. Pero no quería dejar pasar, al menos desde mi perspectiva, esta primera sesión que hablamos desde los cromañones, todo lo que pasó en el siglo pasado, que es interesante, cómo somos el producto de una sociedad. En lo individual, nosotros nos creemos, nos suponemos que tenemos un criterio, que tenemos una perspectiva, que somos autónomos, pero desafortunadamente y tristemente no lo somos tanto. Somos el producto de información externa que nos ha formado a lo que somos al día de hoy. Y que pocas veces nos detenemos y nos ponemos, como escribió José Alfredo ahorita en el chat, a analizar y a reflexionar toda la información que nos está llegando y que nos bombardean. Llámese la música, llámese la vestimenta, la moda, llámese las lecturas, llámese las películas, y cómo esa información que nos está llegando está conformando a las personas que somos, y sin que nos demos cuenta, a pesar de lo que nos creemos objetivos y racionales, pues muchas veces no somos ni objetivos ni racionales y solamente somos conducidos hacia circunstancias o situaciones por una manipulación. La imagen, insisto y repito, la imagen es percepción, la percepción que tenemos, desde los colores, desde el tono, el volumen de la voz, el uso de los conceptos, de la terminología, influye altamente en la persona con la que estamos interactuando. Repito, influye, no determina, pero sí nos da ciertos parámetros muy importantes para saber interpretar el comportamiento y poder generar una comunicación efectiva y asertiva. ¿Ok? Comentarios, preguntas, comentarios finales, reflexiones. Les dejo nuevamente estos últimos minutos de la sesión para que hagamos alguna reflexión final. Me gusta mucho abrir y darles esa posibilidad de interacción, porque esto, desde el punto de vista de la pedagogía o andragogía, que es la transmisión de conocimientos para adultos, como estamos en este grado académico de posgrado, de maestría, sí me gustaría que ustedes hicieran el uso del micrófono y del chat para que me digan significativamente qué fue lo que les generó esta charla de día de hoy, esta parte introductoria a nuestra materia, porque esto es lo que va a quedar más permeado en el tiempo, en el conocimiento a lo largo del tiempo en cada uno de ustedes y cada una de ustedes. A ver, adelante, Monse. Pues reforzar la importancia de los medios de comunicación o de la imagen que nos venden, ¿no? Que es el cuarto poder, ya que todo lo que nos dan, como usted nos dice, bueno, la idea que nos quieren vender, como también Cantinflas en todas sus películas, como decía Angélica, eran parte del proceso histórico de la sociedad. O sea, como si querían meter algo que fuera aceptado por la sociedad, pues lo podían usar por parte de alguien que era súper importante y era un ídolo social, ¿no? O sea,
Y entonces como por eso todas las películas, que el cartero, que el maestro, que el médico, y todos hacernos partes y vendernos la idea como ellos les convenía dárnoslas, como Hitler también, pues son cómo es que esta herramienta es tan importante, ¿no? Ante si la sabemos usar y entender, no nada más recibir, sino que nos caiga el 20 a ver qué hay trasfondo de esta situación. O sea, Sí, muchas analizarlo. gracias. Ok. Isis, Bueno, pues en cuanto a lo de los medios de comunicación, me recordó mucho a un tema que vi en la carrera, creo que le denominábamos poderes fácticos, que los medios ujú, de comunicación pues finalmente son pues algo que influencia mucho, o sea, algo que mueve masas y que para bien o para mal, pues siempre terminan moviéndonos para algún lugar. Y pues me dejó como mucha la intención de volver a leer algunas cosas que en algún momento ya había leído, como este de la Ilíada, lo leí hace años, pero la verdad es ujú. que pues de repente hace falta volver a darle un repaso a los libros. Y me moví mucho el tema de la etología, así que creo que miré con eso de apunte para investigar un poco más. Muchas gracias. Y bueno, aquí lo importante es, seguramente leíste la Ilíada en la secundaria, ¿no? Que es lectora obligada en esa época, o en esa etapa educativa. Pero pues era leerla para saber de qué se trataba y la historia y cómo conquistaban, etcétera, etcétera. Pero ahora que lo vayas a releer o algunos fragmentos, aquí cómo se da la envidia, cómo se está dando los odios, cómo se están dando las traiciones y cómo un padre suplica por el cuerpo de su hijo muerto cuando va a pedirle al cuerpo o el cadáver de Héctor, a Aquiles, o sea, cómo se va dando toda esta amalgama de emociones y de conductas y comportamientos humanos y cómo nos seguimos siendo exactamente los mismos que hace 4,000 años, ¿no? José Alfredo, a ver, leamos. José Alfredo, por mi parte me llevo la formación de un criterio objetivo de mi propio contexto, pues el análisis de este es de suma importancia para conocer las intenciones ocultas de los que nos rodean sin necesidad de caer en la paranoia. Ok, muchas gracias, José Alfredo. Entonces, esto de la etología, pues es muy importante aprender cómo nos comportamos, cómo somos o seguimos siendo, finalmente a lo largo de la historia y de la evolución, seguimos siendo animales. Y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Somos animales que tenemos un grado de abstracción, de conocimiento, de pensamiento, de figuras que un perrito, que un gato, que un loro, pues no sabrá nunca lo que es la democracia, ni no sabrá nunca lo que es la justicia, ¿no? Pensando en conceptos estrictamente abstractos de la formación humana. Pero finalmente tenemos un comportamientos atávicos, ¿no? El mesarse el cabello, el morderse las uñas, el levantar los belfos como una expresión de miedo o de enojo, de ira, de coraje, etcétera, etcétera. Tenemos esos comportamientos y que a lo largo de toda la historia de la humanidad siguen siendo los mismos y que un niño de Japón y un niño de Oaxaca tienen exactamente la misma información a los 3 meses de edad o a los 30 años de edad, ¿no? Seguimos siendo exactamente los mismos, independientemente de dónde nos encontremos. De ese tipo de comportamiento. Y Y eso nos lleva, bueno, a la información del contexto social y de las construcciones sociales en donde estemos, ¿no? La cultura, etcétera. Pero sí es importante que lo tengamos como una referencia, como un punto de partida para que en la siguiente sesión empecemos a analizar y a entender qué es la programación neurolingüística, porque esto va muy de la mano con este comportamiento que tenemos los seres humanos al día de hoy. ¿Alguien más que quisiera comentar para ya ir cerrando nuestra sesión de hoy? Pues algo rápido, yo, pues Por que favor. en la evolución de las sociedades, pues siempre ha habido referentes como presidentes, actores, personajes de cómics, que te comunican algo positivo
o tampoco, ¿verdad? O de igual modo no tan positivo, ¿no? Ujú. Nada más, pues. Bueno, pues muy bien. Pues por mi parte, pues les agradezco su participación. Yo estoy muy contento también y bueno, pues la verdad es que le dije yo a Camilo, oye, me dejaste el cierre de la maestría y no sé si agradecerle o ponerme a temblar porque pues ya los compañeros ya están ya así como que ya quiero que se acabe, a veces con nostalgia, porque pues es una etapa de su vida que tuvieron que hacer, pues digo, no sacrificio como tal, así como una gran carga, pero sí dejar de hacer cosas, o a lo mejor el descanso que ya estaba destinado el día de hoy, pues ya quiero descansar, como decías hace rato, pues ya después de una jornada, la familia, el ser, ay, pero bueno, vamos a meternos a la clase, ¿no? A la clase de maestría. Y si aparte de una clase de maestría tediosa, cansada, aburrida, pues ay, por vida de Dios, pues bueno, ya que se acabe, ¿no? Entonces, a mí, para mí es un reto personal y académico el cerrar con broche de oro, con cerecita del pastel, su posgrado, y bueno, pues me invitan a la ceremonia de clausura y a la graduación, por supuesto, ahí queda el compromiso. Acá en Ya me Colima, maestra. Acá lo vemos. En ándale, pues. Colima, Bueno, acá nos vemos. ok, con mucho gusto. Bueno, y sí voy, cuenten con ello, ¿no? No es palabra suelta, sí voy. Bueno, entonces si no hay algún otro comentario, entonces yo agradezco y nos vemos la próxima semana para entrar ya al tema propiamente dicho. Bueno, ya entramos, pero ir abordando o ir enlazando los temas. Bueno, pues muchas gracias, pasen excelente noche y nos vemos en una semana. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. chao.